Francisco, te echamos de menos, pero vamos a aprender mucho en este capítulo. Bienvenidas, bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que te empuja a vivir una vida que no le cambiarías a nadie. Canta esa nueva apertura. Hay que hacer experimentos. Y por eso dijimos, bueno, que Pablito haga algunas entrevistas, yo hago algunas otras, después nos juntamos y vamos avanzando. La vida se trata de experimentos para avanzar, para que nos empujemos a mejorar y alcanzar esta vida que no le cambiaríamos a nadie, que es completamente personal, intransferible y nadie la puede definir por ti. Y en esa línea hoy día entrevistamos a una persona que nos encantó por lo intencional que está haciendo con su vida, Tere Rasmirich. Y aprovecho de mandar las gracias a Steffi, que me mandó por interno que la admiraba mucho, que la había escrito, me mandó un podcast donde estaba ella, la encontré sequísima, la invité, quiso participar y la entrevista es lo que van a escuchar hoy día. Tere es gerenta de marketing de un family office, es profesora de varios ramos de emprendimiento, de creatividad en la Universidad de los Andes y además tiene un emprendimiento y es mamá de 3 hijos. Vivió en Sudáfrica por unos meses hace poco. Le preguntamos de todas estas decisiones de vida, qué cosas hay que sacrificar a veces, el crecimiento lateral versus el trampolín horizontal. Me encantó en verdad la entrevista, espero que la disfruten, pero antes de irnos a la entrevista tenemos que dar las gracias a quienes hacen esto posible. Entre ellos, Tere es profesora, nosotros nos gusta mucho el aprendizaje, si bien están cambiando los modelos de aprendizaje, las universidades tienen que adaptarse, entre ellas la Universidad Autónoma, que ya está en ese proceso, ya lanzó carreras que son totalmente online. Vamos a ver con qué nos van a sorprender a futuro, algo de tutoría, AI me imagino que vendrá, pero por ahora trabajar en nuestro capital humano sigue siendo imperativo, importante, y hacerlo con la Universidad Autónoma es una muy buena opción, y si quieres saber más, puedes ir a admisión.uautónoma.cl. Formar el capital humano para después poder manejar mejor los agentes, lo que sea, es fundamental. Pero siempre preguntándonos por qué, para qué queremos hacer las cosas. Hay algunos aspectos de la vida que probablemente no van a cambiar y ojalá uno de esos sea que no dejemos de pensar. Y otro que probablemente no va a cambiar nunca es que tenemos que invertir para cuando dejemos de trabajar. Vamos a vivir cada vez más años y los humanos somos requete contra buenos para gastar. Por lo tanto, en Chile las FP nos han obligado y ayudado a ahorrar, a invertir pensando en el largo plazo. Y ahí FP Cuprum ha jugado un rol fundamental, principal, ya sea invirtiendo, pero también educándonos. Con su AFP, con su cuenta 2, con su APB, pueden encontrar tremendos instrumentos para que los aprovechen y lleguen mejor a ese último pedazo de la vida que muchos lo piensan como retiro, pero en realidad es retirarse para disfrutar. Así que si los quieren conocer más, ingresen a cuprum.cl. Vamos con esta linda entrevista con Tere Rasmirich. Bienvenidos, animales. Tere, bienvenida al podcast. ¿Cómo estáis, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Felicidades porque vi que hace poquito, ahora en mayo, cumpliste 10 años desde que lanzaste tu cuenta inicial con Chupete y Mochila. Nosotros cumplimos 200 capítulos hace muy poco. Y algo de lo que hablamos en ese capítulo y que hablamos en general es el sesgo a la acción, a hacer. Porque muchos nos quedamos muchas veces con ideas, tenemos ideas súper buenas, algún día vamos a hacerlas, pero el hecho de empezar a hacer algo nuevo, en este caso tu cuenta de compartir cosas de viaje, creo que puede haber generado un impacto muy grande en dónde estás parado hoy día. ¿Cómo lo ves tú, ese sesgo a la acción? El otro día lo hablaba hace poco en otro podcast, de hecho, esta diferencia que hay entre el mundo de la creatividad, que es el mundo de las ideas, y el mundo de la innovación, que justamente es eso, es ejecutar ciertas acciones, llevarlas a la práctica y que tengan un impacto. Yo creo que las nuevas generaciones son bien enfocados en general a este sesgo a la acción, como le llamáis tú. Ellos están muy dispuestos a hacer cosas, a tirarse un poco más a la piscina. Creo que mi generación, por el contrario, es mucho más temerosa, mide riesgos, pone en la balanza los pros y los contras. Y creo que hoy en día lo peor que puede pasar al aventurarse a la acción no es tan grave, nunca, en general. Entonces yo soy muy de la postura de hacer, de lo que se me ocurre, intentar implementarlo. Oye, de esas 100 ideas van a funcionar una o dos, pero al menos lo intentamos. Y aunque suene bien cliché, creo que yo eso lo he puesto en práctica bastante en mi vida, en mis negocios, en mis trabajos, en mi vida personal. Feliz, y podemos hacer un doble clic en cómo has aplicado eso en tu vida, porque viendo un poco lo que has hecho, llama mucho la atención
de un camino menos tradicional. No es entré a trabajar en esto, me quedé 10 años y hoy día estoy acá, sino que han habido varias vueltas a la izquierda. Feliz de que nos cuentes un poco cómo han sido esas decisiones. Sí, bueno, yo considero que mi vida es muy, o sea, no soy tradicional es la palabra, pero es muy normal. Yo sí, muchas veces en las redes uno muestra la parte bonita, la parte aventurera, la parte distinta, porque para mostrar cotidianidad que fome. Pero en realidad tengo una vida muy normal en términos de rutina, de horario, de niños, de colegios, de ir al trabajo, de preparar mis clases. Pero sí creo que lo he complementado con este pensamiento que para mí es como un poco lo que me mueve, que es que el mundo es demasiado bonito como para quedarse en un mismo lugar. Y ir a conocerlo, salir y experimentarlo, y no solamente a nivel turista, sino que a nivel viajero, que los que somos más viajeros tenemos esa distinción, no es lo mismo ser turista que viajero. Vivir en los lugares, conocer personas locales, empaparnos de la cultura, probar la comida, el slow travel. Entonces, eso sí me ha definido mucho y quizás por eso en general la gente piensa que tengo esta vida tan no tradicional o tan distinta a la norma, pero yo creo que intento complementar ambas cosas. Y obviamente para tener una vida que me permita recorrer el mundo y que me permita conocer estas nuevas personas, estas culturas, sí he tenido que tomar decisiones y sacrificar, por otro lado, sobre todo profesionalmente, algunos trabajos o algunos aspectos como más de estabilidad. ¿Y cómo? Yo creo que lo que mucha gente se pregunta es cómo lo ha hecho. Porque el poder vivir afuera, estoy muy de acuerdo, me encanta esa diferencia entre ser turista o vivir verdaderamente afuera. Ahora que llevo un tiempo viviendo afuera, y es verdad que, no sé, po, ahora soy parte de una comunidad que juega tenis, una comunidad que lee esta ciudad. Como ser parte de una comunidad también es algo que hablamos mucho. Pero es muy difícil salir en un principio. Uno tiene un trabajo, tiene 3 semanas de vacaciones, ahorra para las vacaciones y llega hasta ahí. ¿Cómo dar el siguiente paso? Quizás dar un viaje un poquito más largo o salir de eso más tradicional. En ese sentido, por eso te mencionaba el tema de que he tenido que hacer sacrificios y he hecho una carrera distinta. Yo sé que entrar a una empresa ya inmediatamente quizás te puede, ¿cómo se dice? Cuando hay como un trampolín que te lanza a lo mejor Ujú. profesionalmente hacia arriba, pero te limita mucho hacia los lados entrar a ese mundo corporativo tan tradicional. Entonces, yo tuve que sacrificar esa catapulta, que esa es la palabra que estaba buscando, profesionalmente y me he ido mucho más horizontalmente. En el fondo, poco a poco he ido creciendo en sueldo, en desafíos a lo mejor, en jefaturas, en cargos, en industrias, a poco, pero ha sido una subida constante en el fondo que me ha ido aperturando hacia los lados. Entonces, yo cuando entré a trabajar, yo ya venía un poco con esta visión, entonces me metí al mundo emprendedor, que el mundo emprendedor también está muy idealizado porque según qué emprendimiento, hay emprendimientos que son digitales, que hoy en día se pueden hacer desde cualquier lugar del mundo, pero hay otros que requieren mucha presencialidad y el mío era muy presencial, de hecho, con mucho inventario, mucha logística. Y fue todo lo contrario, o sea, esa libertad a la que yo estaba apostando me amarró pero por completo. Trabajaba los fines de semana, trabajaba de noche, trabajaba en temporada alta, los fines de semana largos, en vacaciones, los feriados, porque estaba muy ligado al mundo de los eventos. Entonces fue todo lo contrario a lo que yo estaba imaginando, pero poco a poco fui descubriendo dónde sí, dónde no, cómo emprender, cómo importar, cómo exportar, cómo tratar clientes. Y el mundo del emprendimiento te abre un poco eso, no te especializas en ninguna pega en particular, sino que empiezas a manejar todas las áreas de una empresa. Y en el fondo así, con esa expertise, fui creando yo los siguientes emprendimientos o empleándome en las empresas donde yo entendía que quizás podía tener esa libertad a la hora de trabajar. Para mí lo más importante, si es que uno busca un poco esta vida, no es enfocarse en la plata. Muchas veces me han llegado comentarios en buena o en mala de, bueno, pero es que una persona que tiene a lo mejor una espalda financiera lo puede hacer, que por los privilegios lo puedes hacer. El otro día alguien me dijo que tenía la billetera súper gorda. Ojalá, me encantaría. Y no va por ahí, no va por ahí. Va en intentar trabajar desde cualquier lugar del mundo. Y en el fondo eso lo voy aprendiendo ahora. Antes de que empezara la grabación conversábamos, Pablo, de esto de trabajar remoto. No es no ir a la oficina, es que el trabajo lo puedas ejecutar en cualquier lugar. Entonces, a ratos va a ir, a ratos quizás no ir, y eso es lo que yo hoy intento buscar y lo que he construido con mis distintos trabajos. Sí tengo trabajos muy presenciales, pero en el fondo siempre trato de poner los huevos como muy diversificados en la canasta. Si es que me falla un trabajo, tengo otros por donde salir jugando. Y así. ¿Ya? Y en periodos de presencialidad estoy un poco más amarrada, pero en otros periodos, por ejemplo, las vacaciones universitarias, soy libre de irme a trabajar donde quiera. Entonces, vamos jugando
con esos huevos y esa canasta que me permite diversificar, que me permite tomar mis decisiones, que me permite a la hora de aburrirme de una cosa dejarla y seguir buscando otros horizontes. Y creo que eso es lo más lindo. Y eso es súper creativo a la larga. Qué buena. Me gustó mucho lo de crecer para el lado en vez del trampolín hacia arriba. Ayer conversaba con una miembro de la comunidad que tiene un muy buen trabajo corporativo. Le mando un saludo al Fran. Pero ella siente que tiene dos intereses o dos seres separados. Por un lado, es esta persona muy buena para su trabajo, súper organizada, y por otro lado tiene un espíritu un poco más hippie que le gustaría quizás más este lado de emprender. Y le pregunté, como que te gustaría preguntarle a Tere, y me dijo, ¿cómo conversan esos dos? ¿Hay que explorar un poco uno, explorar el otro? ¿Existe alguna manera de que se unan en algún momento? ¿Cuál es el primer paso? Pero yo creo que nos pasa mucho la gente que nos escucha que tiene buenos trabajos, pero tiene un bichito. Y ese bichito no lo ha fomentado mucho. Sí, qué buena pregunta y me pasa todo el rato. Yo para eso tengo un concepto también que uso, que a veces tengo como disociación de la personalidad. No sé si en psicología eso existe o está bien dicho, no sé, pero a mí me pasa que físicamente y mentalmente me pasa. O sea, tengo mi ropa como de viaje, de mochilera, más guata al aire, ropa que no se arruga, uno sabe como las prendas que llevar a estos destinos. Mi ropa de profesora, que es como más formal, la blusa, no sé qué. Yo tengo mis disfraces, mis tenías, mis personajes y de repente puedo estar pensando en mis alumnos, de repente estoy pensando, yo trabajo en un family office, entonces cosas mucho más formales y financieras, de repente estoy pensando en mis novios, que es mi emprendimiento, entonces digo, ¿dónde estoy? ¿Qué mail estoy contestando? Tengo un montón de redes sociales, un montón de correos con distintos dominios en el fondo. Entonces me pasa eso de que estas dos personalidades chocan, como dice ella, y para mi gusto no es que choquen. Yo soy la misma Tere en todos lados, no es que yo creo que el trabajo no te define, pero el trabajo sí, sin duda, te forma. O sea, en el fondo somos materia prima y esa materia prima la vamos juntando para finalmente ser un resultado, un producto que somos nosotros como personas. Entonces, al principio yo tenía este concepto de disociación de la personalidad donde mi yo más docente en una universidad muy tradicional chocaba con mi yo influencer, entre comillas, porque yo sentía que mis alumnos de una universidad Pusdey no podían verme en bikini en Tailandia. Entonces, ¿cómo chocan estas dos personas que al final es la misma persona? Y mis clases son entretenidas, yo creo, por todo lo que les cuento y por cómo soy gracias a esos viajes también. Entonces, poco a poco fui logrando esta convergencia entre todas estas Teres que hacen cosas distintas, porque yo creo que es muy duro callar ese bichito, o sea, ese bichito que te mencionaba ella, como, ¿por qué tenemos que callar una voz que nos está diciendo, oye, arriesgate, oye, atrévete, oye, si te la jugáis? Eh, no hay que callarlo. De repente, cuando uno escucha estos podcasts de personas que están en las últimas o que han acompañado a personas a morir, es como, bueno, ¿de qué se arrepiente esa persona? De lo que no hizo. Y eso todos lo sabemos. Entonces, no callar esas voces, simplemente intentar compaginarlas. Yo no digo, deja tu trabajo, renuncia, sé emprendedor, sé libre, porque entiendo que no todos tienen esa pasta, esas ganas, esa inquietud, y es válido. Que fome un mundo donde todos seamos iguales y donde todos queremos ser emprendedores, etcétera, pero en el fondo sí se puede compaginar mucho más de lo que creemos. El día, para muchas personas, el día es súper corto para hacer todo lo que tiene que hacer. Para mí el día y la semana y la vida tiene el tiempo suficiente para hacer un poco de todo. Que simplemente si es que esa persona quiere emprender, si esa persona quiere pegarse un sabático, si esa persona quiere viajar o intentar trabajar fuera, es tocar la puerta y preguntar. No se pierde nada. En el peor de los casos te dicen que no. O sea, yo ahora cuando me fui, vengo llegando de 6 meses de Sudáfrica, yo pensé que mi jefe me iba a decir que no. Y resultó bien y trabajé bien y avanzamos en la pega y volví y aquí no ha pasado nada y seguimos todos felices y contentos. Entonces, de repente es eliminar un poco ese miedo o ese prejuicio que nosotros mismos nos imponemos para salir a tocar puertas e intentarlo igual. Es perfectamente compatible un emprendimiento con una pega. Hay que organizarse nomás. Y ahí es donde también aprendemos a ser organizados y aprendemos otras cosas de nosotros mismos que finalmente son parte de este yo integral, sin que choquen esas dos personas. He citado mucho últimamente un post hecho el libro de Bronnie Ware, que era una enfermera de la gente que estaba como en su lecho de muerte. Y les preguntaba qué era lo que más se arrepentían, y el arrepentimiento número uno es no haber vivido una vida según lo que yo quería, sino que haber vivido lo que el resto quería para mí. Y eso casi que me lo tatuaría porque siento que es muy importante. Pero vamos al viaje a Sudáfrica. Increíble, 6 meses en Sudáfrica, con hijos, trabajando. ¿Cómo nace la idea
Llévame al momento en el que dijeron quizás con tu pareja como, hagamos esto. Bueno, no es algo nuevo tampoco en nosotros. Tú me preguntabas, algo me comentabas antes de los 10 años de Con Chupeta y Mochila. Con Chupeta y Mochila nació por una iniciativa igual a esta, hace 10 años, con un solo hijo y 10 años menos en nosotros, pero la decisión fue igual. Al final es lo mismo, porque había que dejar un trabajo, teníamos una guagua chica, económicamente era, bueno, unos pocos ahorros y ver cómo nos reinventamos y ver qué hacemos allá. Y las decisiones, en el fondo, son iguales a mayor escala porque son más ingresos, más hijos, más colegios, más riesgo. Uno lo ve a medida que los niños son más grandes, uno tiene más hijos, es más el riesgo esto de irse y qué vaya a hacer a la vuelta. Pero la decisión en su escala relativa es la misma. Entonces nosotros partimos haciendo esto hace 10 años, así surge con Chupeta y Mochila en una época donde Instagram no era el Instagram de hoy, no había marcas, no había auspicio, no había videos, no había reels, no había historias, simplemente era subir esta foto y compartir un poco. Mucha gente me dijo que está loca, o sea, ¿qué hay que hacer en Indonesia con un hijo tan chico si se enferma, si pasa algo? Bueno, yo lo que siempre digo, en todo el mundo hay niños, o sea, me imagino que de alguna manera se resuelve, ¿o no? Y cuando uno llega para allá te das cuenta que es lo más kids friendly que hay un montón de familias, no solamente locales, sino que de todo el mundo, y te va abriendo la mente y te va quitando esta aprensión que muchas veces tenemos, sobre todo los chilenos, que yo los siento muy aprensivos, muy temerosos, muy tradicionales para eso. Y no me gusta generalizar, pero en general. Total. Entonces, bueno, partimos con Bali hace 10 años, después nos fuimos a Costa Rica cuando ya tenía 2 y ahora a Sudáfrica cuando ya teníamos 3. No va a haber 4, pero no creo que dejemos de hacerlo esto. Creo que pegarse una pausa, que es una pausa entre comillas, porque nosotros seguimos con nuestra rutina familiar, los colegios de los niños, los trabajos, seguimos en los destinos, pero es un cambio de escenario que es tan necesario y tan revitalizante, es como un refresh, ¿cierto? Un Ujú. reseteo y volver un poco a Santiago. Nos gusta Santiago, nos gusta Chile, nuestra gente acá, yo no tengo a mi familia en Chile, pero están nuestros amigos, está la familia de mi marido, están el colegio de los niños, los amigos de los niños. Entonces, todavía no nos hemos atrevido tanto a dar el salto y también por una cosa laboral. Aquí tenemos esta estabilidad laboral, en Chile se vive súper bien. Por eso hemos hecho estos como ir y venir cortitos. Nunca se sabe lo que va a pasar el día de mañana, así que no sé. Pero en relación a Sudáfrica, era algo que veníamos pensando hace tiempo. Yo creo mucho en esta cosa de los ciclos y casualmente o pensadamente, no sé, cada 4 años hemos tenido estos cambios. Ya primero fue el 2016, después fue el 2020, el 2024 nos íbamos a lo que era Sudáfrica, lo postergamos porque nos casamos, pero cada 4 años yo siento que se cumplen ciertos ciclos laborales, personales, familiares, y si uno lo ve en términos de la vida también está un poco formada como cada 4 años, o sea, la educación prebásica, que son 2 años de jardín y prekinder y kinder son 4, la básica de primero a cuarto, de cuarto a octavo son ciclos, la media son 4 años, las carreras deberían ser 4 años. Las pymes tienen como un ciclo de vida como en los estudios, que si no pasan el año 4 ya, ¿cierto? Entonces, yo sí siento que 4 años es un número importante. Los gobiernos hasta son 4 años. No sé, algo pasa por ahí que, que cada 4 años yo digo, ya, necesito esta vitamina, necesito moverme. Y la verdad es que lo veo como una inversión, porque cada vez que he vuelto llena de ideas, hemos formado negocios nuevos a la vuelta de los 3 viajes grandes. No sé si es coincidencia o qué, pero a la vuelta hemos formado siempre alguna pyme nueva, algún proyecto nuevo, han venido hijos nuevos, entonces siempre ha sido una muy buena decisión. Bueno, para mí es un tema muy cercano porque ahora estamos en nuestro cuarto año viviendo acá afuera con mi esposa, primero en California, después en Canadá, ahora en Luisiana. Estamos pensando en volver a Chile, pero no para siempre, sino que siempre con una idea de salir de nuevo en algún momento. Y por ahora es súper fácil nuestra vida porque no tenemos hijos, adoptamos un perro nomás. Pero siempre cuando hablamos del futuro y hablamos de los hijos, empezaba a ser un tema difícil. ¿Qué vamos a hacer si es que nuestros hijos ya están en el colegio? ¿Cómo los vamos a sacar de su curso? ¿Le vamos a quitar a sus amigos? Podemos viajar, pero hasta que nuestros hijos tengan 4, porque después ya tenemos que estar más instalados. Y me encantó como dijiste, en todos lados hay niños. Y siento que después de haberlo hecho, probablemente tú tienes una visión distinta de cómo viven los niños esta experiencia. Y feliz si también puedes contar un poquito, porque vi el video que le preguntaba a tu hijo, ¿cuál es tu parte favorita de este ramo en Sudáfrica? Y los ramos Sí, eran increíbles. Era una sí. cuestión que yo decía, ojalá yo hubiese crecido con esto, ojalá mis hijos crezcan con esto.
ver el sistema educativo de otros lados también lo encontré increíble. Sí. Bueno, yo creo que viajar derriba prejuicios y barreras de todas maneras a los adultos. O sea, a mí esto de la educación tradicional y vivirla en primera persona afuera fue un descubrimiento. Pero bueno, en relación a los niños, yo creo que son miedos que todos tenemos. Yo también digo, bueno, es que todo esto hay que hacerlo. Antes decía, antes de que entren a básica, ahora digo, pucha, antes de que Lucas, que es mi hijo mayor, que va a cumplir 12, entre a media. Entonces, yo creo que siempre nos ponemos como un deadline, como esto tiene fecha de término. Quizás no es así. Quizás cuando estemos en la media lo seguimos haciendo, no sé, no he llegado a esa etapa, pero sí he tenido la oportunidad de conocer muchas familias viajeras y de viajeras extremas. O sea, te estoy hablando de gente que vive viajando en un camión y que hace homeschooling y lleva haciéndolo 13 años con hijos de todas las edades. Y son fantásticos, son niños hiper sociables, súper educados, exquisitos, creativos. Uno diría como ya, pero le está quitando la opción de sociabilizar, de hacer amigos. Y uno en la práctica se da cuenta que no, que en el pueblo al que llegan hacen buenos amigos con la gente local y sin prejuicios y a pata pelada y es lo máximo. Es lo máximo eso de ser capaz de compartir con quien te pongan al frente. Entonces, bueno, he conocido esos casos. Conozco también gente que se muda de su país. Ahora en Sudáfrica nos hicimos muy amigos de varias familias de España, polacos, alemanes, bueno, había gente de todos los países que sí decidieron irse sin fecha de vuelta, no saben muy bien cuánto, pero quizá ya llevan 2 años, 3 años, y también tomaron esa decisión y después estamos nosotros que vamos y volvemos, ya, o sea, en el fondo tengo el espectro un poco de todas estas familias viajeras y realmente ese miedo es el miedo del adulto. El niño, en mi caso, lo pasaron muy mal al principio por un tema de idioma, porque hay niños que son más tímidos. Aquí también hay que entender que los niños son individuos y que la adaptación va a ser distinta para cada niño. Entonces a mí me tocó una adaptación muy difícil, pero había niños que se adaptaban al tiro. Entre mis hijos también hubo diferencia en cómo se adaptaron, algunos más rápido, otros más lento. Pero a la larga, y con este acompañamiento de la familia, y si el lugar es adecuado, y en el fondo si todo fluye, yo creo que aquí los papás cumplimos un rol muy importante, el niño va a estar bien. El niño va a estar bien y en el fondo, más que pensar que le estamos quitando a sus amigos del colegio, y ahí te cito un poco lo que dijiste, les estamos regalando muchos más amigos, porque vivimos en una era, que son muy afortunados, donde no necesariamente van a perder a sus amigos de Chile o ahora que volvimos a los amigos de Sudáfrica, porque siguen conectados de alguna manera. Tienen la tecnología, que eso es un puente gigantesco y es maravilloso. A mí me tocó vivir toda la vida lejos de mi familia, que estaban en España, de mis abuelos, de mis primos, de mis amigas de colegio, porque también vivía allá al colegio y acá también. Y no había tecnología, con algunas más de grandes nos mandábamos mail o cartas, pero a día de hoy mantengo amigas del colegio que las quiero, o sea, igual que como quiero a las de acá. Y me casé y vinieron todas mis amigas de España, las que pudieron, vinieron a mi matrimonio. Entonces, sin tecnología ya se puede mantener ese vínculo, imagínate hoy, lo tienen mucho más fácil. Entonces, yo creo que más que quitarle algo a los niños, le estamos regalando mundo, regalando más gente, regalando puntos de vista distintos y eso es un regalo. Ahora, si para uno es importante que mantengan el vínculo, también tenemos que hacer un esfuerzo porque así sea. Seguir viniendo a Chile, seguir juntándose con los amigos de allá, pegar una llamada de vez en cuando. A Lucas, mi hijo mayor, lo llama harto un amigo sudafricano, Johannes, y hablan por videollamada y es exquisito. O sea, no sé si esa amistad vaya a durar para siempre, estuvimos 6 meses con él, pero de momento la estamos cultivando. Importante lo que dijiste, cultivar esa relación, porque si uno se deja estar, probablemente esa relación no va a seguir. Yo cuando estaba en el colegio alemán, hicimos intercambio en Alemania. Y muchos de mis compañeros se juntaban entre los compañeros chilenos y después nunca más hablaron con su compañero de intercambio. Yo con mi compañero de intercambio nos hicimos prácticamente hermanos. Sasha se hizo parte de mi familia, yo me hice parte de su familia. Hace 2 años fuimos a su matrimonio, que hizo un matrimonio en Italia y nos invitó cada vez que tratamos de encontrar en algún lugar, nos encontramos. Ahora él tiene un muy buen trabajo en Suiza, pero empezó a hacer contenido financiero. Yo le dije, me estáis copiando lo que yo estoy haciendo, no sé qué. Pero hemos mantenido una relación que yo espero también que mantengamos por el resto de la vida. Pero los dos fuimos muy conscientes de construirla a través del tiempo y no dejarnos estar. Creo que eso es muy importante. Claro, o sea, al final entiendo que hay personas más afines que otras, eso ya es un tema un poco más del azar, ¿cierto? Con quién nos toca compartir durante esa experiencia, pero si logramos encontrar esa persona, bueno, está en nosotros seguir alimentándola. Y cuando son niños también es un poco responsabilidad de los papás, que los niños alimenten y cultiven esa amistad. Entonces, yo lo veo como tremendo regalo, o sea, te juro, cuando nos fuimos para allá lloraban.
pero cuando nos volvimos para acá también lloraban. Entonces, qué lindo que van dejando amigos y relaciones y recuerdos y memorias bonitas en todos lados. Entonces, lo máximo. ¿Y qué te llamó la atención de las clases, el colegio, el jardín, no sé bien a qué fueron en Sudáfrica en particular? Sí, colegio, colegio. Y dentro de esta educación no tradicional, que, insisto, yo misma que me considero como bien abierta de mente, era bien apegada a la educación tradicional. Si tú me decís, bueno, tú eres tan creativa y que te gustan las cosas, ¿por qué no vas a un Montessori, a un Waldorf? Que la gente me lo plantea, es como, ay, no, no sé, porque tengo que darle las herramientas, porque Chile es tan competitivo, tienen que entrar a la universidad y tengo ese mindset estructurado que fue un poco el camino que yo hice y lo quiero para ellos y es absurdo eso. Sobre todo hoy día en tiempos de inteligencia artificial, en los tiempos que está cambiando mucho la forma en que los niños, los jóvenes de hoy día van a salir a trabajar al mundo laboral. Pero bueno, iba con esa estructura hasta que caí en este colegio, que es un colegio que tiene una forma de enseñar, una metodología muy distinta. Todo gira en torno al trabajo en equipo, trabajan con niños de distintos niveles. La sustentabilidad es un valor súper importante. Tienen un recycling center y todos los proyectos que hacen y todos los trabajos sacan los materiales de ahí. Entonces crecen o aprenden con el concepto de trabajar con lo que tenemos, que también es muy útil para la creatividad y para la resolución de problemas. Todos los ramos o todas las materias en el fondo se basan o giran en torno a un proyecto específico. El otro día también le contaba a unas amigas que de repente un día vi a unos niños, no del curso de los míos, de haber sido segundo básico, tercero básico, tirando unos paracaídas del segundo piso y en el fondo vemos a todos estos niñitos como jugando con paracaídas que iban cayendo. Algunos pasaban de largo, otros tenían un poquito más de aguante. Y yo, ¡ay, qué lindo el juego! Y ahí me dicen que no, que ese es un proyecto. Y en el fondo, ¿qué están viendo en ese proyecto? Te estoy hablando de niños de 7 años, o sea, enanos. Física, ¿cierto? Fricción. A mayor diámetro, mayor fricción. Un paracaídas más chiquitito no logra sostener el peso del soldado. Geometría, con un compás, hagamos el círculo de este paracaídas. Fuerza de gravedad, que no sé, a mí me deben haber pasado la fuerza de gravedad, no tengo idea, en octavo y con las leyes de Newton, fomísimo. Estos niños ya lo están integrando desde tan chicos. Entonces, en un solo proyecto empiezan a ver distintas materias. Biología, bueno, ahí con mis niños más grandes o con la chica también vi cómo empezaban a mezclar matemáticas, lenguaje, vocabulario, a través de un proyecto. Entonces, lo encontré lo máximo, sobre todo para niños como los míos. Yo entiendo que, insisto, cada niño tiene sus necesidades, pero los míos son muy de hacer, muy manuales. Entonces, estar aprendiendo a cómo se genera la energía o al ciclo del agua, trabajándolo con las manos, es increíble. Mi hijo hizo una turbina que generó electricidad y que la turbina giraba con puros materiales del Recycling Center, latas, cartones, palos, no sé. Y la turbina giraba y yo hasta el día de hoy no entiendo cómo lo hizo. O sea, giraba y le generó electricidad y lo máximo. Y esas cosas encuentro que es una manera de aprender haciendo que finalmente la teoría da lo mismo, y sobre todo en el tiempo de hoy, donde el conocimiento es gratuito y disponible. Lo que importa son las habilidades, las competencias, ese concepto que aprendimos y que no se olvida. Entonces, de verdad fue una experiencia brutal. Me ha costado volver a la educación tradicional ahora, donde tengo a mi hijo memorizando la historia de Chile, los presidentes de la época de no sé qué, fome, inútil. O sea, no digo que el conocimiento sea inútil, pero cómo lo incorporamos es un aprendizaje inútil. Así que bueno, ahí estoy lidiando con eso. Sí, para mí eso yo tengo una contradicción y ahí es donde yo choco con mi yo más tradicional y lo que veo afuera. Yo creo que conversa con tu yo profesora, y creo que también podemos hablar un poquito de eso, porque hablas de o enseñas mucho de emprendimiento y me gustó lo que dijiste. Sobre todo hoy día, nuestros hijos no sé bien a qué mundo laboral van a salir. Sí. ¿Qué habilidades, lo mencionaste un poquito, pero feliz si puedes hacer un poco más de profundidad, tú estás pensando para tus hijos y para tus alumnos de aquí a 5 o 10 años más que crees que van a ser muy importantes? Yo creo que hoy, en un mundo globalizado y donde estamos como, yo creo que en una especie de punto de inflexión, y lo viví con mis alumnos también post pandemia. Durante la pandemia, bueno, mucha cámara, mucha digitalización, mucho computador, mucho apunte en pantalla, pero tipín segundo semestre del 2022, no me acuerdo en qué momento, o primer semestre del 2023, no sé, de repente llego a clase y cuaderno. Yo, oh, qué obsoleto el cuaderno. O sea, y yo, ¿por qué están tomando apuntes? Yo también. Pero ¿por qué toman apuntes en cuaderno? Es como, no, es que ya, mucha pantalla, profe, estamos chatos. Lo máximo. Ya. Ahora nuevamente estoy viendo que sí, que el apunte es
en iPad con lápiz quizá. Entonces igual el tema de escribir creo que es algo positivo. Entonces bueno, he visto ahí como la curva de adopción, de intoxicación de la pantalla, cómo ellos mismos generan una resistencia o vuelven. Y yo creo que está pasando un poco algo así. Hoy en día, a nivel global, estamos como con esta saturación de inteligencia artificial, pero todavía estamos al principio de la ola. Si bien ya hay mucho de desarrollo, si tú hablas con la gente de tu entorno, mucha gente no sabe todavía usar Claude, usa ChatGPT como para hacerle preguntas todavía. O sea, todavía estamos al principio a nivel de adopción de la tecnología de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que esto, claro, cuando empieza a crecer, va a pasar de nuevo esta intoxicación donde la gente va a volver a necesitar la presencialidad, las reuniones, el cafecito, la experiencia física con la persona, el contacto. Entonces, en este mundo sí, creo que es muy importante la comunicación y por eso creo que es muy importante los idiomas. Si bien dicen que te van a poner un dispositivo que haya tipo Torre de Babel, que vamos a entender todos los idiomas y vamos a ser capaces de hablar todos los idiomas, poder tirar tallas con una persona de China, de Rusia, tu amigo de Alemania, mis amigos de Sudáfrica, eso es impagable. O sea, eso es impagable. Entonces, idiomas creo que sí es una competencia importante para los niños que hablen inglés y por eso también yo tomé la decisión de irnos un rato a Sudáfrica para que hablaran inglés. Si se puede más idiomas mejor, pero bueno, inglés. Lamentablemente, inteligencia artificial creo que es una competencia que sí tienen que saber y sí tienen que entender, ser capaces de usarlo en el mundo laboral. Es algo que ya se está pidiendo mucho. A mí me llegan muchas descripciones de cargo para ver si tengo algún alumno que encaje y todas o la gran mayoría ya piden algún nivel de manejo con inteligencia artificial. Así que esas dos como claves, yo creo hoy. Y después en términos de habilidades blandas, la importancia de trabajar en equipo, la importancia de saber escuchar, humildad. Humildad falta mucho también. Todo, yo lo veo también en mis alumnos. Se creen muchos dueños del mundo, yo me las sé todas. Te discuten de un tema porque quizá el chat GPT les dijo una opinión distinta a lo que yo estoy hablando adelante y te lo discuten y te lo discuten y en el fondo es distinta la teoría que la práctica. Lo que yo les enseño es lo que yo veo en las empresas, lo que ellos me discuten es lo que les está contestando el chat. Entonces, humildad y sobre todo, y esta es la más importante, yo creo que las ganas o el interés por seguir aprendiendo siempre. Lo de querer seguir aprendiendo, da lo mismo que tema. Da lo mismo si es vertical, horizontal, como hablábamos antes, si es de cocina, de fotografía, tú me hablaste del tenis, de la lectura, pero seguir aprendiendo siempre. En el fondo yo creo que somos permanentes aprendices y eso también requiere harta humildad. Yo creo que un profesional que tenga eso, las ganas de aprender, buenas relaciones interpersonales comunicándose y con las personas y cierto manejo de la tecnología, yo creo que ese profesional la va a romper en la industria que se ponga. Uno de mis mayores mentores que nunca conocí es Charlie Munger y él decía que no conocía a ningún profesional exitoso que no se acostara un poquito más inteligente de cómo se despertó. Y eso habla al final de esa constante aprendizaje que mencionas, que creo que también es de nuestros valores más importantes. Siguiendo en tu línea como profesora, has hecho muchos ramos. Me encanta pensar en cómo parte un ramo, sobre todo con la gente, porque ¿qué crees cuando uno más vueltas le da? ¿Hay alguno de esos ramos en el que tengas un ejercicio entretenido con el que partas que digas como, "Oh, esto me ha funcionado súper bien"? Sí, bueno, eso me pasa no solamente como profesora, porque yo hago muchos talleres a empresas o a Mm, emprendedoras. Entonces, en todos estos talleres o workshops que facilito, me pasa un poco lo mismo, la típica como actividad medio rompehielo, que son, es los 5 minutos, perdón, son los 3 segundos del scroll. Si no logré captar la atención de mi audiencia en esos primeros minutos, van a scrollear, van a sacar el celular, y es lo mismo que las redes sociales, hacer un taller al final. Uno está expuesto a lograr captar la atención de tu audiencia. Hay que ser como bien persuasivo para eso. ujú. Pero con los alumnos es distinto, porque cuando hago talleres con emprendedoras o con empresas, ellos están ahí porque quieren estar ahí, ¿cachai? Me contratan. El alumno muchas veces está ahí, pero no quiere estar ahí. Soy un ramo que soy parte de la malla, a lo mejor tiene otros intereses, entonces es un mayor desafío capturar la atención de ese alumno que está ahí un poco por deber. Y dentro de los ramos que he hecho, hago distintos ramos, como decís tú, hago en segundo año, en tercer año, he hecho en tercer año y en quinto año. Obviamente lidiar con los de segundo y los de quinto es muy distinto y he aprendido en estos 9 años, el próximo año cumplo 10 años de docente, en estos 9 años de carrera docente he aprendido a leerlos mejor, a entender sus diferencias, a ser más cercana con ellos. Yo cuando partí haciendo clase era súper joven y empecé haciendo clases en quinto. Entonces, no tenía mucha diferencia con mis alumnos, mucha diferencia de edad. Y para lograr posicionarme y que me respetaran y en el fondo que entendieran que yo era la profesora y no la amiga y no la pendeja que no cacha nada,
adopté un rol muy de brígida, iba vestida muy brígida y era muy brígida, muy exigente y mis pruebas eran muy difíciles y se lo echó a la mitad del curso y yo con eso me sentí bien, como bueno, soy brígida, ya me gané el respeto y me di cuenta después que esa no es la manera, que hoy en día no necesitamos más gente brígida en el mundo, de verdad, al contrario, van a aprender más si lo pasan mejor y van a ir más a mis clases, no si yo paso lista y los amenazo con echarles el ramo por asistencia. Van a ir más en la medida que sientan que les aporto algo. Y ahora ya no paso lista, ahora soy otra profesora muy distinta a la que empecé. Y va un poco de la mano, no sé si has leído de Edward de Bono, que habla un poco de la creatividad y de las fuentes de la creatividad. Él dice que las empresas, las personas que en el fondo generan más ideas en el trabajo son aquellas que lo están pasando bien. En el fondo, los mejores empleados son aquellos que lo pasan bien en el trabajo. Y yo lo aplico lo mismo con los alumnos. Al final yo tengo alta asistencia en mi ramo, les va relativamente bien, creo que aprenden y después tengo un feedback muy lindo donde me escriben muchos alumnos, tengo mucha relación con los exalumnos, pero donde me escriben fue el mejor ramo de la carrera, gracias. Y eso para mí ya vale todo. O sea, el hecho de ser brígida, eso no vale nada. Entonces, bueno, eso también lo digo un poco para los jefes que nos escuchen, porque hay muchas jefaturas que creen que por ser brígidos son mejores jefes y no, pasamos mucho tiempo en el trabajo. Es nuestro lugar donde pasamos la mayor cantidad de horas del día, entonces que sea un lugar agradable para todos, para que la persona esté ahí no por miedo, para que esté ahí porque quiera estar ahí. Sobre eso, tengo gente de la comunidad también me ha comentado que son mujeres en jefaturas y sienten que al estar inmersas, por ejemplo, en la minería, que es un mundo muy machista, sienten que tienen que tomar ese rol de brígida, de un poco más tenis corbata, quizás más masculinizada para que se la tomen en serio. Pero muy bueno lo que dices de no es necesario y puede que sea hasta mejor irse para el otro lado. Yo he aprendido que sí, y también trabajo en industria, en el Family Office, yo veo la parte operativa, y aquí me estoy yendo un poco de lo que estábamos hablando antes, donde hay distintas empresas y yo le veo el marketing a todas las empresas, me toca ir, tengo en Quinta Normal, en Conchalí, Concepción, Temuco, Antofagasta, bueno, ahí, y son empresas de la industria gráfica, son empresas que maquilan alimentos para la minería también, o sea, no son empresas muy glamurosas o rubros muy glamurosos donde la mujer, claro, se sienta quizás tan parte de esto. Eh, y ser brígida no sirve de nada. O sea, yo al final creo que es mejor casi adoptar el rol de la amiga psicóloga, porque todos me cuentan sus cosas, tengo una muy buena relación con todo el mundo. Claro, no soy la jefa, quizás eso es distinto, pero en el fondo que el trabajador se sienta en confianza y que te admire por tus logros, por tu capacidad, por el bien trabajo que tú haces, por el ejemplo que das, eso finalmente va a lograr que se ganen el respeto. Y yo lo veo un poco así. Ya, y con los alumnos lo mismo. En el fondo, ¿de qué manera siento que estos alumnos me respetan o que saben que soy una buena profesora, a pesar de que la información esté en ChatGPT, poniéndoles ejemplos de mi día a día, contándoles lo bien que saqué un proyecto, lo mal que me fue en otro, la experiencia? Al final, si esa persona tiene experiencia y es capaz de transmitirla, que tenga corbata o no tenga corbata en su look, no va a cambiar nada. Entonces yo lo veo un poco así, pero la entiendo porque yo creo que uno siente que tiene que posicionarse desde esta cosa más brígida, más de arriba, más masculina tal vez. Volviendo a la sala de clase, yo el año pasado empecé a hacer clases acá en Estados Unidos y muchas cosas me llamaron la atención, pero primero, mucho más fácil que la universidad en Chile. Las pruebas, hicimos una prueba, yo y otros dos profes, y mis preguntas eran por lejos las más difíciles. Me dijeron, oye, Pablo, bájale un poco al ritmo, no tiene por qué ser tan complejo. Pero después conversando de esto, no necesariamente una prueba más difícil va a hacer que el alumno aprenda más. Y algo que rescaté mucho del profe que me invitó, que lo encuentro un seco, es que trata de llevar gente de la industria a hablar a las clases lo más posible. Entonces parte de la clase, 20 minutos, una persona trabajando también es del mundo financiero, entonces en una aseguradora haciendo el asset allocation para toda la empresa. Y le hacen preguntas a los alumnos, y no sé, y probablemente aprenden mucho más que con una clase más teórica. Y yo dándole vueltas como cuando haga de nuevo este ramo, puedo hacer algo más entretenido y más aplicado. Les voy a hallar quizás casos de clientes que yo tengo y cómo les invertirían ellos, cómo harían sus inversiones. Pero eso, volviendo a la sala de clase y a los ejercicios que tú haces, ¿qué has aprendido Sí, en los formatos de las clases? sí, no, pero 100% eso, y yo también lo hago. O sea, me encantaría llevar todas las clases 20 minutos a alguien. También, no sé si esto se da en todas las ciudades, a mí en Sudáfrica no me pasó, vivían con un ritmo mucho más tranquilo. Aquí vivimos en esta máquina intensa y todo, entonces robarle 20 minutos a alguien, eh,
es difícil. Pero todos los años sí llevo uno o dos. A mi clase siempre llevo uno a fin de año, algún emprendedor o alguna persona que pueda contarnos su proyecto, su historia. Trato de buscar emprendedores jóvenes. A mí me da risa porque de repente me dicen, ah, lleva a tal persona, mi papá, mi tío. No, necesito personas con las que los alumnos se sientan identificados, no dinosaurios, ¿cachai? Yo sé que hay muchos viejos, personas mayores que lo han hecho increíble, son totalmente admirables pero necesito un gallo que de verdad llegue con blue jeans y polerón y les diga, oye, ustedes pueden. Todos admiramos a Steve Jobs, pero qué lejano lo vemos. Entonces es distinto llevarles a un cabro más o menos de la edad, etcétera. Entonces, y en ese sentido han ido grandes emprendedores a mi ramo, fue, no sé, Matías Muchnik de Notco, Joaquín Reuter de Bless, los chiquillos de RX, el Pipe Sánchez con sus restaurantes, Chicken Love You. O sea, gente que va y te habla cercano y va vestido como joven, porque bueno, son jóvenes. Mis alumnos al final dicen, oye, si esta persona que tiene 8 años más que yo pudo, se puede. Porque yo no. Entonces, trato de llevarles eso, gente joven, gente con la que se sientan identificadas. Y curiosamente, y aquí también voy a salirme un segundo, me ha costado mucho más conseguir mujeres. Es tremendo, he invitado muchas mujeres, pero o no pueden, o me ponen excusa, o no sé si hay un patrón, no lo sé. Si es por inseguridad o porque de verdad no pueden y tienen la agenda más apretada, pero en general los hombres nunca me han dicho que no. Tengo solamente unos founders que me dijeron que no podían, que no podían, que preferían no hacerlo, que no les gustaba mucho hacer charlas, solo uno, y tengo como 6 mujeres que me han dicho que no. No sé por qué, ahí lo dejo para reflexionar. Pero bueno, trato de llevar este perfil con el que se sientan identificados y sobre todo trato de llevar marcas o servicios de productos, lo que sea, que conozcan, ¿ya? Porque también es distinto que te hablen de un Notco o que te hablen de, claro, las tortas María que pueden ser increíbles y puede estar facturando más, pero nadie la conoce. Entonces ese es un poco mi parámetro y ellos salen súper inspirados. Entonces ahí te apoyo 100%. Al final una charla vale tanto más que 6 semanas de clase a veces, de teoría, como que salen mucho más empoderados, integran la materia, les hace sentido todo lo que vimos antes, así que sí. Y en términos de actividades, así como empiezo el semestre, hay una actividad en particular, voy cambiando si es que en segundo, tercero, quinto, voy cambiando según el ramo, voy cambiando si es un taller a emprendedores, a empresas, pero una en particular que hago que me sale bien, sobre todo para estos alumnos que están ahí un poco obligaditos, como para obligarlos a hablar, es recalcar nuestras diferencias. Entonces pongo en pantalla varias fotos de diferencias físicas, ¿ya? Como quien ha tenido el pelo de algún color no tradicional, y sale, no sé, en la foto una persona con pelo verde, o quién tiene algunos tatuajes, varios me levantan la mano y, yo tengo uno en la espalda, y ahí van hablando, quién tiene a lo mejor una prótesis, quién tiene una cirugía mayor. Entonces voy preguntando un poco del físico, quién considera que se viste distinto al resto. Son preguntas que no lo exponen demasiado y obviamente no están obligados a levantar la mano, pero poco a poco van conectando y después paso a las diferencias internas, las que no se ven. ¿Quién habla un idioma distinto a inglés? ¿Quién toca instrumentos? ¿Quién practica algún deporte distinto de fútbol? Algo distinto. Y ahí es donde sí la gente quiere contar sus talentos. Y al final me doy cuenta que todos tienen ganas de contar sus cosas. Entonces, ay, no, yo hago taekwondo y sale otra, ay, yo también, no sabía. Y son compañeros hace 5 años y no tenía ni idea. O yo hablo alemán. Y ahí van saliendo cosas, quien está estudiando algo distinto. Han surgido cosas súper interesantes, alumnos que quizás son promedio en las notas y no participan y pasan piola, pasan desapercibidos y tienen emprendimientos por detrás increíbles o saben programar. Hay niños que hacen cosas muy choras y en el fondo creo que es importante darle este espacio a contar esos logros, esos talentos personales que quizás no han tenido el momento de contarlo y de compartirlo. Y ahí, bueno, vamos conectando, alguien que quiere va contando su historia, de repente hacen match con otra persona y al final recalcar un poco la conclusión o la moraleja de esta actividad de que en la diferencia está la belleza de la vida. Las diferencias son las que nos hacen únicos, no ser todos iguales. Y sobre todo en mi universidad, que como te decía es muy tradicional, en general es bien homogéneo el público. Entonces recalcar que ser distinto no es malo, que ser distinto es justamente es el unicornio que nos va a hacer destacar frente a un proceso de selección, frente a un cargo específico, frente a un fondo concursable, si queremos a lo mejor postular un negocio. Entonces, que se atrevan a mostrar esas diferencias. Esa es un poquito la moraleja de ese rompehielo que hago en la universidad. Ese no lo hago con las emprendedoras ni nada, lo hago más con los alumnos. Me encantó. Lamentablemente estamos llegando al final de esta, espero, primera ronda y
porque aparte de los temas que yo quería tocar, el más grande era el diseño de estilo de vida, que prácticamente, o sea, lo vimos con todo lo que conversamos, pero no lo aterrizamos de una. Pero antes de irnos, leemos mucho en esta comunidad. Y mencionaste este libro de Edward de Bono, creo, pero ¿tienes alguna recomendación para nuestra comunidad, según lo que hemos conversado? Puede ser una charla, un artículo, un podcast, un libro, lo que sea. Sí, no, Edward de Bono es un autor, es el precursor del pensamiento lateral, más que un libro que tiene varios, pero lo cité más por eso. Mira, yo durante mucho tiempo ligada a esta cosilla, a este negocio, a esta industria de la innovación y la creatividad, estuve escuchando podcasts, viendo documentales, leyendo muchos libros y sentía que cada momento libre en el auto prácticamente era una oportunidad para aprender, para inspirarme, para escuchar la historia de alguien. Hoy estoy atravesando otra etapa, pero hoy te digo, en los últimos meses recién, donde me subo al auto y escucho radio y me muero de la risa con Caídos del Catre, o sea, estoy leyendo Las Siete Hermanas, novela, o sea, estoy un poco desconectada de eso de querer tragar información, inspiración permanentemente, siento que me saturó un poco. No digo que el día de mañana no vuelva a querer inspirarme y aprender más, porque como te digo, esto es una cosa constante, pero está bueno también permitirse parar y escuchar música. Llegué a Sudáfrica y empecé a escuchar un podcast para seguir practicando mi inglés. Y claro, un día me veo en el semáforo como repitiendo y digo, ah, chao, radio. Ya de verdad estaba cansada. O sea, entonces, si me preguntáis por un libro que esté leyendo hoy, no tengo nada muy inspirador, pero sí voy a recomendar un libro que habla un poco de cómo las escuelas matan la creatividad, se llama Escuelas Creativas de Ken Robinson. Es un libro que yo me leí hace tiempo, pero que ahora en el Colegio de Sudáfrica, en una educación no tradicional, ahora recién lo entendí. Habla de que finalmente todos los niños que nosotros tratamos como un promedio son individuos individuales, ¿ya? Entonces, la metodología escolar, que en el fondo a fin de año te evalúan con un promedio, a lo mejor eres un prodigio en matemáticas, seco, pero no tantas habilidades deportivas, arte, a lo mejor en lenguaje, en ciencias sociales, no te va tan bien. ¿Y qué pasa? Que tu promedio a fin de año igual va a ser un 5. Entonces, ¿quién detecta a estos talentos? ¿Quién detecta, quién explota a estos verdaderos talentos? Nadie, porque el colegio te trata como un promedio, es la forma en que nos ven a los niños, es la forma en la que los tratamos. Un niño no va a avanzar de nivel porque la está rompiendo en biología, se va a quedar así, al peor de los casos incluso se puede quedar pegado, si no es tan bueno en lo otro. Entonces, este libro habla de eso, cuenta la historia de un niño de un colegio vulnerable de Estados Unidos, donde el profesor sí vio el talento y lo metió a los cursos de verano de álgebra lineal de Harvard. Estoy hablando de un cabro muy chico. La rompió, lo becaron, terminó estudiando matemáticas, no sé qué carrera, con 12 años. O sea, la historia es muy linda. También habla mucho de teoría, compara cómo son los colegios en Corea, en Japón, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y ahí te das cuenta que algo está haciendo ruido, algo no estamos haciendo bien, cómo estamos explotando los talentos de los niños y llevándolos finalmente a que sean felices, explotando eso para lo que son buenos. Así que va un poco por ahí. Y otra cosa que el libro no la menciona, pero la menciono yo, por si a alguien le interesa este tema, al final nos damos cuenta que todas las industrias en los últimos años han ido evolucionando mucho, o sea, ya sea por la tecnología, por el motivo que sea, todas las industrias han cambiado. Estamos hablando de comercio, retail, salud, incluso la banca también ha cambiado un montón, las comunicaciones, el ocio. Pero la educación sigue siendo una industria que está igual. Quizás tenemos algunas plataformas que nos están ayudando, Classroom, no sé, Zoom para hacer clases online, pero en la práctica el modelo educativo es el mismo desde la revolución industrial. Y en la revolución industrial la educación se forma de esta manera, se crea justamente porque las familias tienen que salir a trabajar a la industria y necesitamos un lugar donde los niños estén tranquilos, ordenaditos, peinados con uniforme, aprendiendo todos un poco lo mismo. Entonces, según el sector, hay incluso un poco de adoctrinamiento. ¿Qué pasa con esa industria que no ha evolucionado nada de la revolución industrial y los niños y el entorno sí ha evolucionado? Entonces, bueno, lo dejo ahí un poco rebotando. ¿Conocí Alpha School? ¿Qué? ¿Conoces Alpha School? No. Leí un artículo, una escuela que tiene, creo que 2 horas al día de clases. Cada niño tiene un tutor que usa AI y después el resto hacen ramos mucho más de proyectos que la está rompiendo en Austin, creo.
y exactamente lo que tú estás diciendo, como rompiendo el modelo de la revolución industrial. Te va a mandar un artículo que es muy bueno de esto, lo voy a dejar Mándamelo. también en la cita. Bueno, lo de Ken Robinson, la charla TED, es de las más vistas, creo, de todas las charlas TED, pero no conocía el libro, así que extraordinario. No quiero tomar más de tu tiempo, pero no me queda duda de que vamos a tener que hacer una parte 2, así que Feliz, muchas sí, gracias de feliz. nuevo, Tere. Demasiado entretenido, Pablo, de verdad, muchas gracias. Yo feliz, ojalá que el podcast lo escuche harta gente y que hagamos cosas distintas en la industria en la que estamos. Creo que está en nuestras manos cambiar el mundo para bien, así que así sea. No lo podría haber dicho mejor, hagamos cosas. Así que muchas gracias a Gracias, ustedes Pablo. también por acompañarnos hasta acá, hasta el final, y como todos los martes estaremos en sus oídos, queridísimos animales.